Sangre India. La época de las colonias. La novela que van a leer cuenta la historia de un chico. Es la historia que sucedió hace muchos años en la época de la colonia. Luego de su llegada a América en 1492, los españoles avanzaron hacia el interior del continente. En pocos años, alrededor de 50, lograron ocupar vastas zonas y dominar la mayoría de los pueblos que habitaban en estas tierras. Con tan extenso territorio bajo su dominio, y el rey de España decidió organizar los virreinatos y establecer autoridades que los gobernaran. Estas autoridades eran los virreyes. A su vez, las numerosas ciudades que los españoles fundaron en América eran administradas por instituciones llamadas cabildos. A fines del siglo XVIII, la época en la que transcurre el relato, el actual territorio argentino pertenecía al Virreinato del Río de la Plata. La sociedad colonial. En la época de la colonia, no todas las personas eran consideradas iguales ni tenían los mismos derechos. El color de la piel, el lugar de nacimiento y la riqueza marcaban notorias diferencias dentro de la población. Los españoles y los criollos, es decir, sus descendientes nacidos en América, eran los que gozaban de mayores privilegios. Ellos se dedicaban al gobierno, al comercio, eran propietarios de grandes estancias, sacerdotes, militares o abogados. La mayoría de la población estaba constituida por los indígenas, que aunque eran considerados hombres libres, estaban obligados a trabajar para los españoles. El escalón más bajo de la sociedad colonial estaba ocupado por los negros, traídos desde África como esclavos. Los negros no gozaban de libertad ni derechos. Tenían un dueño que había pagado por ellos y debían obedecerlos. Capítulo 1. Discusión. Me llamo Esteban Melgarejo. Y según mi madre, cuando yo estaba por nacer, se armó una discusión entre mi padre, que era hijo de españoles, y mi abuela, que era india. Mi madre estaba en el suelo, sobre una manta, y a su lado se peleaban mi padre y mi abuela. Cada uno tenía idea de cómo debía realizarse el parto, y lo explicaban a gritos. Mi padre decía en catalán que mi madre debía permanecer acostada, y mi abuela decía en el idioma de los quilmes que debía tomarse una rama de bambú que había afuera y permanecer colgada hasta que el bebé, o sea yo, descendiera por mi propio peso y bajara. Mientras ellos peleaban, yo vine al mundo por mi propia cuenta, y eso, en opinión de mi madre, me hizo independiente y de pocas pulgas. Mi padre, en cambio, dice que yo era un potro sin domar, un caso perdido, debido a que mis venas corren sangre india. En fin, nací en 1775, en un rancho de adobe que estaba una legua más al sur de Ensenada, cerca de un arroyo. Ahí teníamos todo lo que necesitábamos para vivir, y lo que nos faltaba lo fabricaba mi padre, o lo traía de Buenos Aires cuando iba en su carreta a vender cueros. Al parecer, meses antes de que yo naciera, los negocios familiares tuvieron un momento de gran prosperidad, gracias a que mi padre transportaba aguardiente y armas para un pulpero cerca de la frontera, quien a su vez se lo vendía esa mercancía prohibida a los indios. Meses más tarde, los blandengues se llevaron al preso el pulpero y aquel negocio terminó. Mi padre creyó que sería más prudente no ir por un tiempo a Buenos Aires. Y a eso se debe que yo no había sido bautizado ni anotado en el registro del cabildo. Seguramente después me hice grande y se olvidó de hacerlo. Pasé los primeros años de soledad en aquellos pasajes, temiendo que una noche un malón nos quemara la casa y se llevara cautiva a mi madre. Sin embargo, los indios que pasaban por allí venían en pequeños grupos, con el ánimo de vender plumas de avestruz y cueros de vaca en Buenos Aires. Las pocas veces que se detuvieron, mis padres los trató con altanería, quizá para impresionarlos porque él también debía de temerles. Y le pidió a mi abuela que hablara un poco en su lengua, para que los visitantes vieran que había uno de ellos en nuestra familia. Para felicidad mía y de mi hermano Manuel, 3 años mayor que yo, un día mi padre dijo que nos íbamos a vivir a Buenos Aires, donde levantaríamos una casa en una parcela que le había cedido un primo. Allá nos fuimos un día, cargamos todo en una carreta y seguimos por un par de caballos y los 15 perros que teníamos. Cuando llegamos, mi hermano y yo nos desilusionamos. Eso era Buenos Aires, un desierto apenas más habitado que el que habíamos dejado. La parroquia más cercana estaba a un cuarto de legua de allí, así que seguimos viviendo fuera de Buenos Aires en el campo. Aunque mi padre se obstinaba en decir
que ahora sí estábamos en la ciudad. A la verdadera ciudad la conocimos el día siguiente, cuando mi padre nos llevó a la Plaza de Mayo. Cuando llegamos a las primeras cuadras de empedrado, mi hermano y yo enmudecimos. Nunca había visto cosas como aquellas. Y ese tipo de gente paseaba tranquilamente por las aceras, con sus trajes elegantes, y tantos carruajes y caballos, y los negocios casi pegados uno al lado del otro. Después en la Plaza de Mayo, el movimiento se multiplicaba, y nuestros ojos no tuvieron descanso. Al lado de un puesto de licores, una negra vendía empanadas, y enseguida había un turco que ofrecía telas, y otro hombre que vendía una montura, y un viejo que ofrecía verduras, y por otro lado una carreta que entraba y salían, perros y olores, gritos, movimientos. Recuerdo que pensé, la ciudad es maravillosa. Capítulo 2. Mi abuela. Se llamaba Quilapi, hablaba defectuosamente el español, y nunca pronunciaba más de 2 o 3 palabras seguidas, pero cuando se ponía nerviosa, aparecían en su boca extraños gruñidos mezclados con largas frases en indias. Yo no entendía su idioma, pero me había dicho mi madre que en esos casos la abuela decía que una noche montaría su caballo y golpearía tierra adentro hasta llegar a donde estuvieran sus verdaderos parientes. Muchas veces con mi hermano tratábamos de hacerla rabiar, para que lo haga así, pero solo logramos que nos apartara con una ruda palmada en la cabeza. Su famosa frase en india solamente lo usaba en las discusiones con mi abuelo, casi siempre porque perdía su dinero en unas riñas de gallo. También le dijimos aquella vez que un señor elegante nos había encargado un trabajo y no nos pagó. Para entonces, hacía 2 años que vivíamos en las afueras de Buenos Aires, donde mi padre se dedicaba a salar cueros y mi hermana esporádicamente hacía changas. El señor a que necesitaba una limpieza en su caballeriza para montar allí un negocio de muebles y vino a buscar a mi hermano para que hiciera el trabajo. Manuel nos ofreció a mí y a la abuela 2 reales por cada uno que ayudáramos. Así que una madrugada fuimos hasta aquel sitio. Estuvimos todo el día sacando bostas de caballo y acarreamos pesados trastos hacia el fondo del terreno. En una parte del galpón se acumulaban herramientas de labranza, baúles despeluzados, paquetes con amarillentas estampas viejas, mantas apolilladas, espuelas y todo lo que pudiesen imaginar. Mis bolsillos se fueron llenando de pequeñas cosas inservibles, que era así visto para los dueños del hogar, pero para mí eran tesoros. En la tarde, armado con escobas, le dimos una mano de cara a las paredes. Más que trabajar, Manuel organizaba las tareas, regañándome a mí porque me veía lento, indicándole a mi abuela, la que más trabajaba, qué tenía que hacer. Entre una y otra cosa, yo espiaba hacia la casa del dueño de todo aquello. Vi que en la sala había hermosos muebles tallados, alfombras, cuadros, candelabros de plata y hasta un piano. Jamás había visto uno. Y quedé verdaderamente embelesado cuando vi a una niña de cabellos dorados tocar una dulce melodía en el piano. Cuando terminamos nuestra tarea, vino esclavo y dijo que nos marcháramos, que él nos alcanzaría la paga en nuestro día siguiente. Pasaron 3 días y acompañé a mi abuela a reclamar el dinero, pero una criada nos dijo que el señor no estaba. Volvimos al día siguiente y el otro día sin ningún resultado. Fui yo el de la idea de ir a montar guardia a la salida de la iglesia de la Merced el domingo a la tarde. Esperamos encontrarlo allí al hombre. Durante un buen rato vimos entrar y salir a mucha gente elegante, hasta que por fin apareció aquel señor. Lo acompañaba su esposa y su bella hija y un esclavo de nariz torcida que llevaba un farol, aunque todavía no era de noche. Mi abuela se plantó ante aquel hombre y cuando parecía que le iba a reclamar por nuestra paga, agachó la cabeza y dijo aquella extraña frase india que le conocíamos. Los señores no la reconocieron, ya que el día que hicieron limpieza del galpón ni se habían fijado en nosotros, y rieron alegremente cruzando la calle. Cuando la niña de rizos dorados me miró, sentí una profunda vergüenza. Ni siquiera atiné a apartar a mi abuela de allí. Me pregunté, ¿por qué no éramos ricos y elegantes como aquella gente? Porque justo a mí me había tocado la desgracia de tener una abuela india. Capítulo 3. Mi lucha contra el toro. A los 9 años, mi padre empezó a hacerme trabajar con él en el pequeño asabaladero que había en el fondo de nuestra casa. Hoy te ganaste la comida, Esteban, me decía al final de una de las largas jornadas de trabajo.
y esa era toda la paga que recibía. Por eso, a veces me levantaba temprano, me iba de la casa y regresaba recién al anochecer. Vagabundeaba por la ciudad, me metía en las chacras vecinas a robar una fruta, o iba a conocer a las pulperías, porque siempre había peleas o alguna otra diversión. Así, yendo de un lugar al otro, un día observé cómo un lechero dañaba una de sus vacas. Pensé que esa forma era una manera de ganar monos reales. Solo tenía que conseguir una vaca, y por ahí había muchas que andaban sueltas. Llevarla a mi casa, sacarle la leche y venderla en la ciudad. Mi primer intento terminó muy mal. Me acerqué con sigilo a una vaca que pastaba y traté de atarla con un tiento que le había sacado a mi padre. Pero la vaca resultó ser brava, sin contar que con las inmediaciones había un toro, que además de ser bravo, era rápido. Me salvó un árbol al que trepé con una rapidez de la que no me salía capaz. El toro se quedó medio día de pie al árbol esperando a que yo bajara. Después de muchos intentos, un día logré llevar una vaca a mi casa. Busqué y busqué por dónde sacar la leche, pero mi madre explicó que las vacas con leche son las que acabas de tener un ternero, que era fácil de hacer cuenta por cómo tenían las ubres que eran muy grandes. Tardé otra semana más en conseguir una vaca que reunía esas condiciones. Me extrañó que fuera tan mansa, pero igual la até en el patio trasero de mi casa. Después repetí todo lo que había visto hacer el lechero, y tras mucho trabajo, solo conseguí ponerla nerviosa y sacar unas pocas gotas. A la noche se presentó a la casa un hombre que dijo ser el lechero y acusó a mi padre el haber robado una de sus vacas. Tomé la palabra y dije que esa vaca no era de nadie, que andaban sueltas. El hombre respondió que todas sus vacas vivían sueltas y que la noche regresaban a su casa porque él mantenía atadas sus crías. Mi padre me dio una buena paliza delante del mismo lechero. Entre golpe y golpe de rebenque, me recordó el asunto de la sangre india que andaba por mis venas. Al verme llorar, el buen hombre se apiadó de mí y dijo que yo era buen muchacho, muy inteligente, y que él me iba a ayudar. Se llevó mi vaca y me prestó otra, la peor que tenía, la más vieja, y explicó cómo ordeñarla. El día que ordeñé por primera vez a la peor, y salí a caballo hacia la ciudad dispuesta a vender la leche. Fui todo el camino tratando de calcular cuántos reales iba a ganar. Debo a aquella vaca mis conocimientos iniciales sobre los números. Capítulo 4. El primer cliente. Entré a Buenos Aires cuando recién salió el sol y las sombras de la calle de las Torres dormían alargadas sobre el camino. Por las calles solo vi una carreta que venía del puerto, atiborrada de cosas. El vehículo se detuvo y el hombre que sostenía la rienda me preguntó: ¿llevas leche? ¿Quiere? Desde el pescante estiró su mano. Desde el pescante estiró la mano y agarró uno de los tarros de hojalata que yo llevaba colgado en el flanco del caballo, y así nomás se lo empinó. Después de ese interminable trago, me devolvió el tarro y dirigió hacia mí un ruido de su garguero mezclado con un gracias. Tiró un látigo a los bueyes y siguió su camino. Me quedé un buen rato en esa esquina, mirando cómo la carreta de aquel tipo se alejaba. Me preguntaba en qué momento le tenía que decir a mis clientes que la leche era para vender. Me sacó aquellos pensamientos a un sacerdote. ¿Qué hace un niño de tu edad a estas horas? ¿Qué edad tenés? ¿Cómo te llamas? Gritó en tono de amonestación. Después, cuando conocí al padre Julio, entendí que siempre hacía las preguntas a los gritos, y de a tres. Me llamo Esteban, le dije, y tengo 13 años. ¿13 años? ¿Tienes 13 años? ¿Estás seguro? 12, dije con tono inseguro. Bueno, 11, 10, bastante bien cumplidos. Refunfuñó un poco y pidió que le diera probar leche. Primero tendrá que pagarme, le dije. A mí solamente me engañan una sola vez por día. ¿Y hoy ya te engañaron? ¿Tan rápido? ¿Fue el contrabandista de la carreta? El religioso me explicó que quería probar la leche para ver si yo le agregaba mucho agua como hacían los otros lecheros, y que solo después de probarla decidiría si la comprara. ¿Le echan agua? No se me había ocurrido, exclamé. Y que tampoco se te ocurra ahora, bramó.
Parece buena. Lo seguí unas cuantas cuadras y llegamos a un lugar que parecía un convento. Antes de entrar me dijo: te voy a comprar todo lo que llevas, pero tenés que venir siempre a esta misma hora. Y si un día llego a notar que engordás la leche con agua, me perderás como cliente. ¿Usted solo se toma toda la leche? La verdad, no quiero solo tener un solo cliente. Quiero tener muchos. Es para los niños del colegio. Gritó tan fuerte que varios perros del vecindario comenzaron a ladrar. Bajé del caballo, ayudado por él. Dios mío. ¿Cuánto hace que no te lavas, hijo? ¿Vives muy lejos? ¿Eres huérfano? Sí, le dije, y tengo que mantener a mi pobre madrecita que es viuda y tiene otros 14 hijos, todos menores que yo. Por eso debo salir a vender leche. 14 hermanos, ¿eh? ¿Cómo es que con 10 eres el mayor? ¿Estás seguro? Bueno, tal vez no sean 14. Nunca los conté, pero son muchos. Quizás sean más que 6 o 7. ¿Te burlas de mí? ¿Crees que puedes engañar a la gente? ¿Sabes lo duro que puede ser el golpe de este bastón? Desde aquel día, puntualmente le llevé 4 botijas de leche al padre Julio. Con apenas un poco de agua y solo en las oportunidades en que la peor, no daba la medida acostumbrada. Pasado un tiempo, cuando ya tenía cierta confianza con el padre Julio, me dijo que yo le caía bien y que podía conseguir una escuela donde estudiar. Gracias, padre, le dije, pero ¿cómo voy a ir a la escuela si no sé leer ni escribir?